Hola, muy buenos días, Rodrigo. La verdad es que se han intensificado los combates en distintos puntos de Ucrania. Desde ayer ya estábamos reportando, sobre todo ante el anuncio del Ministerio de Defensa ruso de que se iban a perpetrar, sobre todo ataques en Kiev. Y eso no ha sido solo allí, han sido también en otras ciudades como en Kharkov, donde se han desencadenado ataques aéreos, pero también combates terrestres. Ha ingresado la infantería rusa a esta ciudad. También hay localidades atacadas como Sintomir, donde destruyeron varias casas que están junto a un hospital. Han utilizado, por ejemplo, allí un misil cruiser para atacar un edificio de apartamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que están sumándose más víctimas civiles, que están atacando lugares que no son, en definitiva, estratégicos cuando se produce una guerra, bases militares, aeropuertos, y en este caso se están perpetrando los ataques aéreos, sobre todo en departamentos habitacionales. Por lo tanto, reina un profundo dolor cómo asciende este número de víctimas fatales, a pesar de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, conversó con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para hablar de que aquí no se tocara a los civiles. Sin embargo, ha sido todo lo contrario con el paso de los días. Y en ese contexto reina también, Rodrigo, un profundo dolor en el fútbol. ¿Sabes por qué? Porque ya se ha reportado la muerte de 2 jugadores de fútbol durante esta invasión rusa ahí en Ucrania. Uno de ellos es Vitaly Zapilo, que ha fallecido al hacer frente contra las tropas invasoras en Kiev, en la capital. Él, en definitiva, junto con muchos, miles de civiles ucranianos, se sumó, se enroló, tomó las armas y fue al frente. Y ahí ha perdido la vida. Y el segundo de estos deportistas, Dmytro Matinenko, ha muerto junto a su madre tras el impacto de una bomba en su casa. Insistimos, se están produciendo estos bombardeos no en puntos estratégicos como vimos en el día de ayer, sobre todo en pleno corazón de Kiev, la capital, cuando es derribado por un misil ruso una antena, la torre de televisión, y es por eso que en la capital no hay ningún canal de televisión que pueda transmitir, porque restablecer eso va a demorar bastante tiempo. Y en lo que se reporta es que estos bombardeos están atacando no solamente edificios que tienen que ver con edificios estatales, edificios de gobierno, sino también con edificios habitacionales, barrios residenciales. Y es allí donde reina la preocupación. Este es el ambiente que se ha vivido no solo la jornada durante la noche, sino ahora durante la mañana. Sabemos que hay 5 horas más que en nuestro país, y también hubo muchísima tensión con lo que estaba ocurriendo anoche en el primer año de gobierno de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Él además tiene que pronunciar este discurso que es muy importante. Es el primer discurso del año a nivel de gobierno en Estados Unidos y en medio de esta crisis que está viviendo Europa del Este. Entonces, Biden se presentó anoche ante el Congreso. Esto es muy tradicional. Se desarrolla siempre el 1 de marzo, y donde ha pronunciado el llamado discurso del Estado de la Unión. Y en ese contexto, el mandatario inició su participación destacando el valor de los ucranianos. Ante esta avanzada rusa, muchos de los asistentes estaban llevando incluso la bandera de Ucrania, por lo tanto estaban vestidos también con los colores propios de esa bandera, el amarillo y el azul, que representan a Ucrania. Y durante este acto estuvo también presente la embajadora ucraniana en los Estados Unidos, quien fue ovacionada. Los invito a que escuchemos ese momento que fue bastante emotivo. Signal to the world of Ukraine. Thank you. Thank you, thank you, thank you. She's bright, she's strong, and she's resolved. Yes. Vamos a perseguirlos y vamos a perseguir sus bienes obtenidos en forma ilícita. Y ahora hemos prohibido vuelos
todos los vuelos de Rusia sobre espacio estadounidense y además sobre espacio en otros países. Bueno, ayer vi en la noche en vivo, al igual que tú, Mariano, igual que mucha gente, lo que dijo Biden. Hay muchas frases que llaman la atención. Yo tengo varias subrayadas, pero hay una que me llama mucho la atención. Cuando dice Putin no tiene idea de lo que viene. ¿A qué se refiere? Es complejo esa afirmación porque hemos informado todos estos días que la intención ha sido de parte del gobierno ucraniano no solo de sumarse a la OTAN, que fue en definitiva lo que desató el malestar y el posterior ataque de Rusia a ese país, sino que también tiene que ver con esta urgencia de querer sumarse a la Unión Europea. Sin embargo, como no forma parte de la OTAN, Ucrania, estas 30 naciones que la conforman, no pueden atacar e ingresar a territorio ucraniano. Sin embargo, sí se están desplegando más tropas. Se están desplegando más tropas, más blindados, apostados en las zonas fronterizas, los países fronterizos que tiene con Ucrania y que son parte de la OTAN. Me refiero a Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia, y es allí donde está la tensión. Cuando él hace esta advertencia, también tiene que ver con que el mismo Vladimir Putin no se esperaba la resistencia, no solo de las tropas, sino de los civiles, que han dado una dura batalla ahí en esta línea, en el frente, como se le llama. Y en ese contexto él ha dicho, Putin está más aislado del mundo que nunca, porque toda la acción militar que la desarrolló dicen, es injustificable, no se puede justificar lo injustificable, porque en definitiva él dijo que era para desmilitarizar esa zona, ir en apoyo de los separatistas, como él reconoció, estas naciones de ahí, la región de Donbass, pero atacar es violar inmediatamente la soberanía de ese país. No sabe lo que le espera, es la dura advertencia que hacen. ¿Cómo lo hará materializándolo? Esa es la gran pregunta, pero por lo menos hasta ahora ha entrado mucho material militar a la frontera, a la frontera ucraniana, justamente para poder ayudar a las tropas a armarse, porque sabemos además de las diferencias que hay entre el poderío militar que tiene Rusia frente al ucraniano. Estamos también muy atentos a la avanzada. ¿Qué avanzada? La avanzada de esta gran cantidad de blindados, el convoy ruso, que está desde el norte y que avanza hacia Kiev, que estamos hablando de más de 60 kilómetros de tanques, de artillería. Bueno, hay también vehículos que transportan el combustible, el alimento para suministrarle a las tropas rusas que están en el frente de batalla. Y es allí donde también reina la preocupación, porque hay una serie de imágenes satelitales que dan cuenta efectivamente de ese avance. Estamos ahora listos para presentarles también esta mapa, este video wall que da cuenta del avance. Aquí, pleno corazón de Kiev, porque nos encontramos a solo 200 kilómetros al norte de la frontera con Bielorrusia, y Kiev es uno de los puntos y objetivos más importantes que se ha propuesto conquistar el presidente Vladimir Putin. Se ha establecido un radio aquí de 20 kilómetros y es aquí justamente el punto donde está avanzando este convoy de más de 60 kilómetros con todos estos blindados, como les decía, con tanques que cuentan con esos misiles que pueden hacer los ataques tierra-aire y que apoyan, junto con la infantería, los ataques aéreos que se están perpetrando en distintos puntos de Kiev. Entonces, ayer ya estaban a 67 kilómetros, pero ahora ya han pasado la zona de Gostomel, que no es cualquier lugar, es un aeropuerto. Ayer informábamos que en ese aeropuerto fue destruido completamente el avión más grande del mundo, que era la joyita que tenía Ucrania. Y es allí la preocupación, porque lo que quieren es que toda esta avanzada llegue y conquiste el corazón, y en definitiva lo que busca Putin es sacar del poder al presidente Zelensky. Ha hablado el mandatario ucraniano, lo ha hecho constantemente vestido de militar. Él es el comandante en jefe y ya ha arrastrado a varias de sus autoridades, también efectivamente a las Fuerzas Armadas que lo están apoyando
y ha dado una última declaración que le hace un directo llamado también a su pueblo. Escuchemos. Está más allá de la humanidad. Este ataque con cohetes demuestra que para muchas personas en Rusia, nuestro Kiev es absolutamente extranjero. No saben nada sobre nuestra capital, nuestra historia, pero tienen una orden para borrar nuestra historia, borrar nuestro país, borrarnos a todos. Bueno, ha sido impresionante el sentimiento que pone el presidente Zelensky y lo que ha logrado extrapolar también a la población. Es impresionante. Mujeres, hombres, querer defender su patria, su país. Nosotros no nos movemos de acá porque vamos a combatir. Se ha transformado en un líder tremendamente positivo en una guerra, Mariana. Ha sido tremendamente valorado, ha ganado mucha popularidad, pero no solamente hay un reconocimiento interno en Ucrania, sino también un reconocimiento a nivel internacional. Tanto es así que él hizo una locución vía videoconferencia, evidentemente, en el Parlamento Europeo, donde también fue ovacionado por la forma en que ha actuado. Lo hemos hecho la comparación de este David contra Goliat, que es Goliat el que ataca a David, y él, junto con todo el pueblo ucraniano, sin distinción, han querido estar ahí al frente, tomar las armas y defender a su patria. Pues bien, hay mucha preocupación también del tipo de armas que está utilizando Vladimir Putin en esta avanzada. Y a pesar de eso, el propio Zelensky ha acusado a Moscú de querer borrar. Por eso, cuando estamos hablando de este tipo de bombas que está utilizando Rusia, es muy complejo. Entonces, Zelensky ha acusado a Moscú de querer borrar a Ucrania, advirtiendo que las bombas no lo van a derrotar. Y una de estas bombas es la que estamos viendo, la bomba termobárica. Es una munición de 2 etapas. La primera tiene una carga que distribuye un aerosol compuesto por un material muy fino, desde un combustible a base de carbono hasta diminutas partículas de metal. Y la segunda enciende una nube mortal. Y eso crea una bola de fuego, una enorme onda de choque y un vacío, por eso también le llaman bombas de vacío, a medida que absorbe todo el oxígeno circundante. Es decir, que una vez que se lanza esta bomba e impacta, no solo causa la explosión y el daño, sino que en una segunda fase se crea esta gigantesca nube que es asfixiante incluso para quienes se encuentran bajo tierra, en este caso para los ucranianos que están en sus búnkeres buscando ese refugio. Y es un tipo de armas que están prohibidas por la Convención de Ginebra. Así que, así como se han sumado, según relatos e informes que hay en terreno, de que han fallecido, hay muchas víctimas civiles, han ido aumentando con el paso de las horas. Se cuestiona entonces la posibilidad de que una vez que termine este conflicto bélico, Putin sea acusado de crímenes, ¿verdad?, de guerra. También está la condena por el Convenio de Ginebra, donde se le acusa, ¿verdad?, de utilizar este tipo de armamento, que no es el único. Vamos a ver una gráfica que hemos preparado porque también están las bombas de racimo. Sabemos muy bien lo que son las bombas de racimo, que lo que explican los expertos, que se lanza esta bomba y cae como un racimo. Son varios proyectiles que caen, por lo tanto no tienen una localización, no es un ataque quirúrgico, puede impactar en cualquier lugar, y eso hace que se impacte sobre todo lugares donde se pueden generar víctimas civiles, y ha pasado como en el caso de los hospitales. Y aquí hemos preparado esta gráfica donde están entonces las bombas de racimo de caída libre con submuniciones, porque otra cosa que es tremendamente impactante de estas bombas de racimo, que aquellas que caen una vez que impactan y si no explotaron, se transforman en minas, en las minas antipersonales. Entonces sigue siendo un peligro una vez que no es detonado, sigue siendo un peligro en tierra. Y las bombas termobáricas, que las acabamos de explicar cómo son, que como les decía, son consideradas ilegales. Entonces ya hay 2 o 3. Primero, Rusia ha violado la soberanía y ataca. Segundo, se están considerando una gran cantidad de víctimas civiles, que eso es también crímenes de guerra que puede ser acusado Putin. Y en tercer lugar está el tipo de uso de bombas que están completamente prohibidos, porque en la guerra también hay reglamentos, también
hay normativas que se deben respetar. Vamos a ver una serie de imágenes que es de Kharkiv, que en el fondo nosotros en español le hemos traducido como Kharkov, y esto es el noreste de Ucrania, y uno de los focos, y es el que yo hacía alusión recién, es que uno de los bombardeos impactó de lleno a un edificio de departamentos. Nuevamente hablamos, Rodrigo, de que los ataques ya no son quirúrgicos como se hacía normalmente en la estrategia militar, que es, ayer lo vimos, desactivar, terminar con las comunicaciones. En un primer momento se hizo en su totalidad. Tanto es así que el magnate norteamericano Elon Musk envía, ¿verdad?, sus satélites, y gracias a Starlink ahora los ucranianos pudieron volver a tener internet, comunicarse y por lo menos mantener una comunicación más fluida con sus seres queridos, si están vivos o no, cómo están en el frente o no. Y ayer han derribado entonces los rusos esta torre de televisión. A esto se suma, como les decía, nuevos frentes, así como han destruido la Filarmónica, un edificio estatal. Está también en las últimas horas este edificio de departamentos. ¿Había gente en su interior? Lo más probable es que sí, bajo tierra, porque esos son los refugios con los que cuenta Ucrania. Sabemos que como ex república soviética, ellos cuentan en sus edificios y en sus casas con los basements, los refugios, y también la mayoría de la gente que ha ido a buscar el mejor refugio de todos, que es, sin lugar a dudas, las distintas estaciones del metro que fueron construidas a gran profundidad para resistir estos ataques aéreos. Vamos a ver un momento muy complejo que vivió en toda esta crítica que se le ha hecho a los líderes europeos de cómo hacer acciones más concretas para enfrentar este conflicto. Y estamos viendo la conferencia de prensa donde está el primer ministro Boris Johnson, el primer ministro británico. Él va a visitar Polonia. Esto ocurre en Polonia. En plena conferencia de prensa se ve a esta periodista, que también han dicho que es activista ucraniana, que encara al primer ministro, le pide explicaciones y sobre todo acciones concretas en ir en pro de su país. Escuchemos este altercado que se produjo durante la conferencia de prensa. Porque tiene miedo. Porque la OTAN no está dispuesta a defenderse. Porque la OTAN tiene miedo de la Tercera Guerra Mundial si ya ha comenzado. Y son los niños ucranianos los que están recibiendo el golpe. Está hablando de más sanciones, primer ministro, pero Roman Abramovich no está sancionado. Está en Londres. Sus hijos no están en el bombardeo. Sus hijos están aquí en Londres. Los hijos de Putin están en Holanda, en Alemania, en mansiones. ¿Dónde están todas esas mansiones incautadas? No veo eso. Veo que los miembros de mi familia, los miembros de mi equipo, estamos llorando. No sabemos qué hacer. Eso es lo que está sucediendo, primer ministro. This is what is happening, Prime Minister. Well, thank you very much for your questions. Bueno, gracias. Muchas gracias por sus preguntas y gracias por venir aquí hoy. Me alegro de que haya podido llegar hasta aquí. Solo quiero decir que estoy muy consciente de que no es suficiente lo que podemos hacer como gobierno del Reino Unido para ayudar de la manera que usted quiere, y tengo que ser honesto al respecto. Me imagino que la periodista esperaba una respuesta mucho más concreta de Johnson, ¿no? Evidentemente que es, tú recordarás muy bien que hace pocos días el propio presidente Zelensky, el presidente ucraniano, vestido ya de militar con los bombardeos en su país, le pide y dice: he llamado a cada uno de los líderes de los 27 países que conforman la Unión Europea y la verdad es que me han dejado solo, me siento completamente solo. Ahora se está generando un cambio porque ha solicitado que lo unan a la Unión Europea, y por eso que ayer vimos esa locución en el Parlamento Europeo, un proceso que normalmente dura al menos 18 meses, pero aquí se quiere aplicar lo más rápido posible, pero no va a ser tan concreto, a pesar que ya son 9 las naciones que integran la Unión Europea que están de acuerdo de sumarlo en forma inmediata, pero son 27 en total, entonces hay una negociación muy compleja. Y ahí estamos también preocupados del otro frente, la crisis humanitaria, la situación
situación de los refugiados. Rodrigo Sepúlveda, y ha estado también nuestros equipos desplegados en ese lugar. Es tan cierto que estuvo Andrea Aristigui, que están allá, está Camilo Soto, Camilo Cuadra, que han recorrido durante todos los días conociendo este drama humano que se vive en la frontera de Ucrania, donde cada día miles de personas llegan escapando de su país. Hay historias dramáticas porque muchos prácticamente lo perdieron todo. Mira. Casi 700.000 personas han debido abandonar Ucrania en estos días a causa de la invasión rusa. Desde acá, uno de los centros de refugiados que se han tenido que habilitar en la zona de la frontera de Polonia con Ucrania, les comenzamos a contar esas historias. Esto es lo que vemos siempre, ¿no? El reencuentro, los abrazos, la felicidad de los niños. Do you speak English? Yeah, a little bit. Yeah. Tell me about your story. My story. Yeah. Mi historia, llevo 3 días acá en la frontera esperando a mi familia que estaba en Ucrania. I didn't want to. No me quería ir. Es mi hogar. My home. I left everything I own. I left all of my memories of my family there. Amaba todo lo que tenía. Amo todos mis recuerdos familiares. Y no sé si volveré. Creo que volveré. Tengo esperanza. La gente no se merece esto. People who do not deserve this. Son miles los que han llegado hasta la frontera y hay otros miles que intentan huir desde Ucrania producto de los últimos bombardeos. Me voy yo con mis hijos y mi madre a Polonia. No sé bien por qué lugar nos iremos, porque está muy difícil hacerlo y esperamos poder llegar a Alemania. ¿Cómo fue ese camino desde Kiev hasta Lviv? Bastante complicado, al menos la mayoría que fuimos en auto, pues hubo filas de horas de tráfico. Nosotros tomamos rutas alternas de muy mala calidad, sinceramente las vías eran muy malas, pero eso nos ahorró bastante tiempo de trayecto. Estuvo siendo bastante frío, temperaturas bajo cero y había gente caminando en la noche, en la calle. Te iba a preguntar cómo viste tú a la gente que venía a pie, porque nosotros vimos gente de distintas nacionalidades, migrantes de distintas partes, ¿cierto? Y que venían en muy malas condiciones, gente que llegó con los zapatos destruidos, que apenas podían caminar. ¿Tú viste eso también ahí en la entrada? Claro, exactamente. Nosotros vimos gente que dejaba atrás ropa, dejaba atrás maletas. Las maletas ya no aguantaban, se rompían, las dejaban atrás o las cargaban como podían. Pues bastante complicado, sí. Fueron algunos, pues se demoraron días caminando técnicamente. Ante la gigantesca presión que hay desde esas fronteras, se han establecido distintos tipos de albergues temporales. Uno de ellos es este, que está muy cerca del Paso de Médica, que es básicamente un centro comercial que está usado en algunas de sus tiendas. El resto está vacío, pero lo importante es lo que ocurre en los pasillos, en camas improvisadas, con colchones, con frazadas que han conseguido en el mismo centro de acopio, de ayuda de este lugar. Se preparan para tener una noche un poco más cálida de las durísimas y frías que tuvieron que pasar cuando estaban esperando para cruzar la frontera. Y fui a preguntar si necesitaban de ayuda, me dieron este chaleco y empecé a preguntar si quién necesita de ayuda. Entonces traigo comida en cosas. Tienen mucho frío y tenemos que traer comida, café, todo. El anuncio de nuevos ataques y bombardeos en distintas zonas de Ucrania hace prever el peor de los escenarios, que esta crisis migratoria que ya estamos viendo en las distintas fronteras de Ucrania con sus vecinos se vaya agudizando y se transforme en la peor que ha vivido este continente en varias décadas.
último minuto. Bien, 7 de la mañana con 28 minutos. Veíamos el trabajo de Camilo Cuadra, Camilo Soto y Andrea Arística, quien está en pantalla ya con nosotros. Toda la situación de los refugiados. Estás en movimiento, estás en traslado, Andrea. Bienvenida, te saludamos junto a Mariana Smith con todo el equipo. Hola. ¿Dónde vas en estos momentos, Andrea? Contigo. Bienvenida, buen día. No sé si me... ¿Cómo estás, Rodrigo? Mariana, los saludo a esta hora desde la zona de la frontera polaca-ucraniana. No sé si me pueden escuchar bien porque hay de todas maneras algunos problemas de comunicación, pero yo les cuento que nos hemos estado trasladando en distintos puntos. Sí, trasladándose de esta zona para poder ayudar de personas desde Ucrania. Vamos a estar contándoles algunas historias, tal como lo veíamos recién en la nota, Rodrigo, que dan cuenta entonces de las condiciones muy precarias que están enfrentando quienes han salido en estos 6 días desde la zona. Bueno, es la situación, obviamente, incluso lo que mencionaba Mariane, los problemas que hubo ayer en varios sectores de Ucrania con el bombardeo, más allá del traslado, que ella está en otra ciudad, va de Polonia trasladándose a un lugar que ya nos va a marcar Andrea. Pero es impresionante lo que ha sucedido, Mariana, y acá quiero tu visión de tantos años de estudio, la situación de los refugiados, ¿no? No, y de lo que está pasando a nivel mundial en términos de ese punto exactamente. 677.000 personas salieron de Ucrania ayer, que es una cifra que para mí queda muy corta, porque es mucha la gente que hemos visto. Cifra oficial, yo creo que esto se va a exagerar y se va a agrandar. Se habla de 5 millones de personas que van a salir durante todo este periodo como refugiados. ¿Los países que reciben están en condiciones, están con la capacidad de poder recibir a tanta gente? En la situación actual es bien compleja porque vienen de otra crisis de refugiados, tú lo sabrás muy bien en el último tiempo, con las guerras contra el terrorismo y las guerras también que se han producido en Siria, y eso ha generado un flujo muy grande, también lo que ocurrió en el Líbano en el último tiempo, de personas incluso en el norte de África que cruzan a diario, arriesgando sus vidas el Mediterráneo para buscar mejores oportunidades de vida en Europa. De esa crisis de refugiados se suma esta otra que va a ser muy masiva, pero sí, los países están dispuestos a recibirlo. Ahora, no se les puede negar el ingreso, porque cuando uno entra en calidad de refugiado, no se le piden prácticamente muchos papeles, es todo lo contrario. Ellos están escapando de una guerra. Exacto. Y de los países limítrofes que tiene Ucrania, como les decía, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Moldavia, la verdad que la mayoría de la gente, porque es la zona más segura de este corredor humanitario, es Polonia. Y se está hablando, tú lo comentabas, más de 660.000 personas que han abandonado las fronteras ucranianas, pero el mayor flujo va a ser en Polonia. Solo en Polonia van a cruzar más de 1 millón de personas, por eso es que están nuestros equipos desplegados en ese lugar. Y ojo, esos son los países del punto de partida, porque los otros países europeos están dispuestos a recibir esas personas. Incluso ayer habló el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que también Brasil está dispuesto a recibir ucranianos si ellos así lo estimen conveniente. Y en esta situación de los refugiados se ha vivido una muy particular, porque son todas las historias tremendamente emotivas, el hecho de abandonar sus casas, quedarse con lo puesto, hacer toda una odisea para poder cruzar y buscar refugio en otro país. Y una de las realidades también la han visto algunos de los periodistas, y una de ellas y ha sido la noticia que también ha marcado la pauta, aunque sin quererlo, ella también ha sido noticia, su propia historia. Ella es la reportera argentina Sol Macaluso, que reveló la difícil decisión que tuvo que tomar uno de los miembros del equipo periodístico que trabajaba allí con ella durante más de un mes, desde cuando comienza, ¿verdad?, toda esta tensión Ucrania y Rusia. Y uno de ellos que la acompaña es ciudadano ucraniano, y una vez que comienza este ataque aéreo decide y le pide, por favor, a la periodista si se puede hacer cargo de su hija, una niña de 16 años, y ella accedió. Escuchemos su relato. Esta gente la conozco hace más de un mes. Hemos compartido todo el día de información y perdón. Y es muy duro que se tengan que quedar a defender a su país, dejar a su familia, y que venga alguien y te diga, por favor,
llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras. Sol, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a llevar a la niña? Claro, es mi familia ahora. Es mi hermana. Hermana se llevó a la niña y ojo, ahora esta niña se lo ha llevado parte del equipo que la acompañaba y se encuentra en buenas condiciones en España. Aparte de los relatos que también se registran allá en esta zona. Exactamente, noticia positiva. Andrea Aristegui, ahora sí te vemos, te escuchamos. ¿Dónde estás? ¿Cuál es el lugar? Bienvenida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Ahora sí, nuevamente los saludo para contarles que seguimos trasladándonos nosotros en el sector de la frontera ucraniana-polaca. Hoy se nos va la línea, Bueno, el satélite, el movimiento, el trasladarse de un lugar a otro, obviamente que tiene complicación. Probamos una vez más, querido David, a ver si tenemos la chance. Quiero que nos marque en qué lugar está Andrea, desde dónde hasta dónde. Súper relevante saber para ver hacia dónde va, para seguir la línea, obviamente, de la noticia, ¿sí? Para saber efectivamente si ella deja Polonia, se va a ingresar a Ucrania o va a otro sector donde van llegando los refugiados. ¿Qué se espera para hoy, Mariane? Algo muy relevante, Rodrigo. Hace 2 días reportábamos, ¿verdad?, el primer cara a cara, el encuentro de estas delegaciones ucranianas y rusas allá en un territorio, entre comillas, neutral, que era la frontera con Bielorrusia. Se juntan estas delegaciones de altísimo nivel, donde fundamentalmente eran parlamentarios de uno y otro país y empiezan a conversar las condiciones y la situación para terminar con esta guerra. Rusia está pidiendo la desmilitarización de Ucrania y también que le dé todas las garantías de que no se va a sumar a la OTAN. Y por su parte, Ucrania le está pidiendo a los rusos que abandonen inmediatamente el país, que termine con los bombardeos y que las tropas salgan de Ucrania. No son decisiones y acuerdos fáciles en el momento en que nos encontramos. Y hoy hay muchísima expectación. Durante la tarde de allá se va a desarrollar la segunda ronda de conversaciones. Se estima que sería en el mismo lugar porque no han precisado y lo hacen por razones de seguridad. Mientras se desata una guerra, hay mucha información que no se entrega. Lo que se hizo en la primera ronda fue dar garantías de seguridad para que toda la delegación que representaba a Ucrania no le ocurriera absolutamente nada para llegar a esta reunión. Por lo tanto, las aeronaves y los tanques quedan totalmente inactivos para que llegue la delegación y se sienten a conversar. Y estamos expectantes porque cuando eso ocurra, vamos a recibir la imagen en vivo y en directo de este encuentro de ambas delegaciones. Bueno, 12:35 de la mañana, ya en la tarde, 12:35 p.m. en Kiev, así es que en pocos minutos más me imagino que va a empezar a tener movimiento de esa reunión.